Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy tengo en el estudio a Jacobo Tovar. Jacobo Tovar es el director de la Caja de Compensación Familiar Confandi en el Valle de Cauca. Él es economista, es politólogo y lleva 5 años con Confandi y viene antes de trabajar en Colombina, la empresa emblemática del dulce vallecaucano, durante 15 años. Va a estar aquí conversando con ustedes y con nosotros sobre temas de interés regional y nacional. Y lo acompañan don Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Gremio de Empresarios Vallecaucanos, Grupo Multisectorial, y don Keis Stapel, quien es miembro del Consejo Directivo de Confandi y también es líder directivo del Grupo Multisectorial. Ellos dos son empresarios vallecaucanos que están muy comprometidos con la suerte de la equidad y la inclusión social en el departamento y por eso el interés en la Caja de Compensación Confandi. Sin más preámbulos y saludándolos, comienzo por pedirle al doctor Jacobo Tovar. Ya dije que usted es economista, que usted lleva 5 años en Confandi, pero le hago la pregunta del millón. Si devolviéramos el tiempo 5 años antes y usted tuviera la oportunidad de volverse a postular como director de Confandi, ¿volvería a hacerlo? Si es así, ¿por qué se volvería a postular? José Alberto, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio tan importante. Un saludo para Gustavo, un saludo para Keis, un saludo para todos los televidentes, los que nos acompañan de afuera. La respuesta es muy sencilla, José Alberto. Lo hubiera hecho 5 años antes, incluso. La verdad, Colombina es una gran empresa de la región, es una empresa muy linda, una empresa con un porvenir espectacular. Lo que se ha hecho en esa compañía en los últimos 15, 20 años ha sido demostrar, realmente estamos exportando talento colombiano a todos los rincones del país, del mundo, porque cada vez que alguien coge un bom bom boom en Nigeria, en Taiwán, y se come ese bom bom boom, lo que estamos exportando es ese talento humano colombiano para todas partes. Sin embargo, Confandi es una organización, 1, sin ánimo de lucro, y 2, con un carácter y una vocación social absoluta, que realmente se enfoca en transformar la vida de las personas. Y no hay nada más reconfortante y no hay mejor, recompensa para mí en particular, yo creo que para todo el grupo humano de Confandi, que cuando uno logra tocar la vida de una persona, transformarla, hacer parte de su desarrollo social y económico, y eso es demasiado bonito de ver. Entonces la respuesta es, yo lo hubiera hecho 5 años antes incluso. Esta experiencia ha sido absolutamente espectacular, ha sido muy constructiva y pues obviamente estoy muy agradecido con la vida por esta oportunidad que me ha dado de estar en Confandi y además de eso pues muy apasionado con lo que hacemos y con lo que hace esta organización.
Los televidentes e internautas que nos siguen saben que nosotros en este programa venimos predicando desde hace muchos años la importancia de las cajas de compensación como mecanismo institucional para la inclusión social, para la equidad social y para la formalización de la economía. Digo eso porque, recordando brevemente la historia, las cajas de compensación nacen legalmente en el año 54 con Confama, en Antioquia, y Confandi, con otras cajas del país, nacen jurídicamente en el año 1957. Es decir, estamos hablando de un modelo de empresa social que tiene 67 años la primera y 64 las siguientes que comenzaron a surgir. Y nacieron producto de la voluntad y yo diría la intuición de empresarios antioqueños que en los años 46, 48 del siglo pasado comenzaron a pensar en mecanismos compensatorios frente al salario para que las gentes que trabajaban tuvieran la forma de llevarle algo más a las familias. Y ahí nace, por eso llaman cajas de compensación. Pero ese modelo que usted dirige hoy en Confandi, doctor Tovar, es un modelo que fue muy exitoso en el siglo XX, donde el empleo formal era, digamos, lo predominante. Pero en el siglo XXI ya nos estamos encontrando con que el empleo formal es 1 de cada 3 puestos de trabajo. Es decir, si tenemos 10 millones, 9 millones de empleados formales en el país, hay 18 millones de empleados que no tienen de trabajadores que no tienen la categoría de empleados. Frente a eso, ustedes como caja, mirando ese panorama laboral del país, me imagino que están comenzando a pensar en muchas alternativas, pero ¿cuál es su intuición como líder del barco Confandi frente a esa dinámica del modelo laboral de Colombia? Bueno, José Alberto, arrancamos diciendo que la verdad es que la formalidad incluso ha subido a través de los últimos años, ha incrementado a través de los últimos años. Cuando nacieron las cajas de compensación, yo creo que el trabajo formal, digámoslo así como se llama, que quizás es un nombre odioso, era incluso hasta menos como porcentaje de la fuerza laboral total de Colombia. Incluso ha ido incrementando, llegó antes de la pandemia a estar más o menos alrededor de un 40-45% formal, 55-60% en la informalidad. Obviamente con la pandemia las cifras empiezan a variar un poco y sobre todo con el acceso a nuevas tecnologías empiezan a haber trabajos y ocupaciones nuevas que no están dentro de lo que nosotros llamamos tradicionalmente la formalidad. Y estoy hablando específicamente de posiblemente esos nuevos trabajos que se generan y que los jóvenes que son muy adeptos a las nuevas tecnologías pues están empezando a hacer. Estoy hablando de las personas que suben contenido a la internet o que tienen esos canales de internet y que además de eso publican cosas que lo consume todo el mundo, pero ellos no están necesariamente en la formalidad. En ese orden de ideas, pues las cajas de compensación venimos trabajando en cómo poder atender esa población. Lo que tenemos en Colombia, desafortunadamente, es que nos rige un marco jurídico que dice que los aportes de las cajas de compensación, uno, los hacen los empresarios, digamos, afiliados a las cajas de compensación, que son los empresarios que están en la formalidad. Ellos aportan ese 4% y eso no es un recurso fiscal, no es un recurso de la nación, es un recurso de los empresarios para sus trabajadores. Por eso se llama parafiscalidad, es un recurso de la parafiscalidad que tiene destino específico. El destino específico de ese 4% es brindarle bienes y servicios, subsidios, a los trabajadores afiliados de esas empresas que están poniendo el 4%. Sin embargo, estamos haciendo dos cosas, digamos, desde el punto de vista gremial. Estamos estudiando cómo podemos ampliar los servicios no solamente de Confandi, sino de todo el sistema de compensación familiar para incluir esa población que obviamente está trabajando, es laboralmente activa y es supremamente productiva. Además de eso, cómo podemos involucrarlos dentro de la oferta de servicios que tienen las cajas de compensación. Y en lo particular en Confandi estamos trabajando y abordando el tema digamos, desde ese mismo punto de vista,
quizá no con una afiliación, estamos buscando mecanismos para atraer esas comunidades de personas que sabemos que son muy productivas, que tienen un trabajo que no están en lo que llamamos la formalidad. ¿Cómo podemos atraerlos a que se vinculen a Confandi de alguna manera para que Confandi pueda prestar sus servicios, su infraestructura para el bienestar de estas personas? Incluso es algo que estamos haciendo aquí con el amigo Gustavo, que es líder del grupo multisectorial, porque sabemos que en el grupo multisectorial existe esa posibilidad. Venimos trabajando con él, no quiero chiviar lo que estamos haciendo, pero creo que estamos llegando a un modelo muy interesante de posibilidades, de ese engranaje que podemos hacer entre esas comunidades, léase tenderos, taxistas, que pudieran de alguna manera vincularse a Confandi y que Confandi a su vez pueda retornarles a estas comunidades vía especies unos, digamos, accesos, unos servicios que presta la caja de compensación que pueden ser muy importantes para estas comunidades. Entonces estamos trabajándolo desde lo macro, desde lo gremial, que involucra, entre otras, pues obviamente reformar jurídicamente lo que son las cajas de compensación, pero en lo local estamos abordando el tema con mucha creatividad, con empresarios de la talla del grupo multisectorial para que podamos llegar a esas comunidades y brindarles los servicios de caja de compensación. A propósito de lo que dice el director de Confandi, Gustavo, el grupo multisectorial es un gremio que aglutina una serie de asociaciones sectoriales y debajo de esas asociaciones hay un número muy grande de micros, pequeñas y medianas empresas. Pero uno está acostumbrado a oír hablar de los gremios en función de los reclamos de sus empresas. Pocas veces uno escucha hablar de los gremios de propuestas en función de los trabajadores, de grupos no asociados o no afiliados a los gremios, de sectores de la economía llamada informal o economía no regulada, y ustedes pareciera que están mirando ese foco. Explíquenos un poco qué explica la cercanía del grupo multisectorial con Confandi en este momento. Sí, claro, José Alberto, y saludos a Jacobo, qué bueno tenerlo por acá, y a Keis, y a todos los televidentes que nos acompañan siempre en estos programas. Cuando nace el grupo multisectorial, nace de una mezcla de 10 gremios locales y 14 empresarios independientes, donde nos pedían que había que fortalecer la relación con las instituciones gubernamentales, privadas y mixtas, porque no eran visibles, porque normalmente en el modelo gremial, pues hay un modelo gremial nacional y unos comités intergremiales que al estar en Bogotá y tener regiones, pues tienen un contacto permanente con estas instituciones, pero la gran masa, porque es que el tejido empresarial de Colombia, yo siempre lo repito, 0.5% de las empresas son grandes, 3.5% medianas, o sea, solo el 4% son medianas y grandes, que son los que traen los mayores recursos, los que están en el comercio exterior, pero el 96%, 91% microempresas, y estamos hablando de los formales, y 5% pequeñas empresas que no pasan entre micro y pequeñas de 50 empleados, son el 96% y que aportan el 60% del empleo y el 40% del Producto Interno Bruto. Y estas empresas le falta esa relación con las instituciones y tienen mucha demanda y no se llega porque no están en esos temas. Entonces, de lo primero que hicimos nosotros cuando nacimos fue llegar a instituciones, primero Cámara de Comercio y después Confandi, que es la caja de compensación, y por eso participamos en el Consejo Directivo para ser un actor de visibilizar más y traer estas relaciones. Ya hoy son 37 gremios pequeños locales, de 20, 21 sectores y subsectores económicos, tenderos, transportadores, comerciantes, confeccionistas, calzado, industria, y hemos visto la necesidad de estos pequeños empresarios en temas como esto, de compensación. O sea, no son los empresarios que pueden estar en clubes grandes, que pueden ir a comprar a Carulla, que pueden estar en los colegios privados grandes, en las universidades grandes, que pueden hacer viajes al exterior, como lo hacen el que tiene capacidad económica. Confandi, como caja de compensación, tiene una diversidad de servicios compensatorios en recreación, cultura, educación, salud, y
queremos ver cómo los acercamos. Ya la formalidad que la establece el reglamento, pues dice cómo hacerlo. Pero hay muchos trabajadores autónomos e independientes que están dispuestos a pagar por esos servicios, pero bajo otro esquema que le permita ser accesible. Pues la Caja lleva más de 60 años y sabe que tiene un nicho de mercado que es formal, pero que se pueden explorar modelos, que es lo que estamos explorando con Confandi, para llegar más a esa población. Y la pandemia nos demostró que hay, como lo decías tú, José Alberto, al comienzo, que hay por cada empleo formal hay 3 informales. Y esa gente mueve la economía, y cuando cerramos la economía dejamos de circular dinero, de llevar ingreso a las familias, y por eso es la crisis que tenemos ahora. Y tenemos que reconocer que esa informalidad mueve mucho de los productos de las empresas formales y grandes, porque ¿qué es lo que se mueve en las calles y en los andenes y en las tienditas? Y las empresas se han visto afectadas, las formales y las grandes se han visto afectadas de parar esa economía. Entonces en el gremio estamos trabajando por darle fortaleza, una gran sombrilla, que no le quitamos la representación a los gremios pequeños ni sus sectores. Los tenderos pelean por los tenderos, los de transporte de carga pelean por los de transporte de carga, pero nosotros estamos trabajando en políticas públicas que ayuden a esa responsabilidad social a acceder a esos recursos que son de todos los colombianos, que pagamos con impuestos, que están en el presupuesto y que tenemos derecho a acceder, pero a veces las instituciones no las conocen. Entonces nuestro papel es que las instituciones conozcan esta gran demanda. Bueno, y usted, Keis, es el representante del grupo multisectorial ante el Consejo Directivo de Confandi. Entonces usted está de la mano con el doctor Tovar en el diseño, el direccionamiento de Confandi, para dónde va, qué énfasis poner en el uso de los recursos de que disponen. Creo que ya lleva usted 3 años. Buenos días, José. Buenos días, Jacobo, Gustavo, gracias por la invitación. No, en agosto estoy ajustando 2. 2 años. Son periodos de 4 años y en agosto iniciamos... Usted está en la mitad de su periodo. Estoy casi llegando a la mitad, sí, señor. Pero entonces, a ver, pocas veces tengo la oportunidad de hablar con un empresario que haga parte del Consejo Directivo de una caja de compensación, porque hay que decirlo claramente, no es mucho la visibilidad que se les da, pero aquí lo tenemos. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Tienen juego los empresarios a la hora de las uvas, como dicen los muchachos, en la dirección de Confandi? Aquí tengo al director. A ver, yo les cuento un poquito, y no porque Jacobo esté aquí. No, llevamos ya casi ajustando 2 años y ha sido de verdad una experiencia maravillosa. Realmente, como le explicaba Jacobo, el tener la oportunidad, o que la vida nos dé la oportunidad de trabajar en una empresa como Confandi, o trabajar por los afiliados de Confandi, es una experiencia que le llena el corazón a uno de alegría. Y ver cómo la caja hoy está enfocada y transformada en el trabajo de la base social de nuestros afiliados y sus familias es una bendición. Ver cómo tanto Jacobo y su equipo directivo están trabajando y tienen las metas claritas de lo que queremos al 2025 en la ampliación de los afiliados y llegar a 1 millón de familias en la región, nos motiva a trabajar todos los días con mucho ahínco y con mucha disciplina. De verdad que de las experiencias que he tenido, y he tenido varias, de verdad, tanto laborales como personales, tuve la oportunidad de trabajar en otras empresas personales. Trabajé en Aviatur durante 6 años por una diosidencia de haberme ganado un reality. Esta ha sido, yo creo que la experiencia más bonita que he tenido de trabajo. Bueno, yo soy testigo, y tengo que decirlo así, que ustedes, Gustavo, Keis y muchos otros líderes del grupo multisectorial, yo me incluyo ahí también porque soy parte del grupo multisectorial, venimos pedaleando el tema de cómo abrir las cajas para que haya más inclusión social, para que haya más posibilidades de que esa economía informal de la que hablaba Gustavo entre por un canal que no sea la Cámara de Comercio, que no sea la DIAN, y esto no lo decimos de manera odiosa, pero es que cuando a un pequeño vendedor se le dice, vaya, formalícese, vaya, saque el RUT, vaya, saque la personalidad jurídica, el registro de Cámara de Comercio, automáticamente el diamante mental que le llega es, me van a fiscalizar,
me van a cargar impuestos, me van a controlar, me van a perseguir, qué susto. Pero cuando a un pequeño, a un vendedor ambulante o a un comerciante informal se le dice, oiga, hay posibilidad, ¿a usted le gustaría que la caja de compensación le abran las puertas? Inmediatamente dicen, qué bueno sería. Pero es que nosotros somos informales, nosotros no tenemos posibilidad. Frente a eso, ¿qué le contesta el director de Confandi a ese público de vendedores ambulantes, de taxistas alquilados que ni siquiera son propietarios, de conductores de buses, de conductores de camiones, tenderos, cacharreros, peluqueros, es decir, ese sinnúmero de personas que todos los días están generando ingresos para la economía? Pues hombre, José Alberto, que precisamente eso es lo que estamos haciendo acá y por eso estoy aquí sentado y por eso cada vez que ustedes me llamen para hablar del tema, vendré con mucho gusto a hablarlo porque, como decía Keis, nosotros desde el Consejo Directivo y desde la Administración de Confandi hicimos un plan estratégico a largo plazo. Y en ese plan estratégico a largo plazo, porque además de esto, Confandi es una empresa, así como aquí estamos sentados con ustedes, que son todos empresarios, y tienen que velar por la sostenibilidad de sus empresas. Lo mismo pasa en Confandi. Confandi tiene que manejarse como una empresa que sea sostenible en el tiempo. Parte de esa sostenibilidad es trazarse un plan a largo plazo, un plan agresivo a largo plazo de para dónde vamos y qué queremos hacer. Y una de las metas, que son tres metas muy sencillas, pero una de las metas es llegar a tener 1 millón de familias beneficiadas por Confandi. Hoy tienen 600. Hoy tenemos 640.000. 640.000. Cuando uno dice 1 millón de familias beneficiadas por Confandi al año 2025, uno dice, bueno, entonces faltan, la matemática no falla, 360.000 familias. Hacerlo en el lapso de los próximos 5 años es a una tasa de unas 70.000 familias anuales. Eso no es fácil. Y eso no es salirse a pararse en la puerta a ver quién se formaliza para poderlo llamar y decirle, venga señor, usted se formalizó, entonces venga para Confandi. No van a llegar empresas al Valle del Cauca en los próximos 5 años que empleen 350.000 personas. Tampoco se trata de ir a pararse en la Quinta a quitarle afiliados a Confenalco, porque eso no se trata. Se trata entonces de crecer la torta, Ese es el enfoque nuestro, crecer la torta. Esos 350.000 nuevos beneficiados para Confandi no van a venir de las empresas, digámoslo, tradicionales, de las empresas formales tradicionales. Lo que estamos buscando precisamente es cómo podemos llegar a esas personas que estabas mencionando, José Alberto, a esos taxistas, a esos transportadores, a esos peluqueros, a esos panaderos, al gremio de los tenderos, para vincularlos con otros, digamos, con otros esquemas que no se llamarán afiliación, pero se llamarán asociación, se llamarán convenios, qué sé yo. Eso es lo que estamos explorando precisamente, es cómo poder, a través de, por ejemplo, el grupo multisectorial que tiene que permea, digamos, en varios sectores, cómo podemos hacer ese trabajo de ir conquistando a estas personas, a estas comunidades y vinculándolas a Confandi. Pero tenemos una meta muy agresiva para el 2025 de llegar precisamente a ese millón. Nos faltan 350.000. Cuando hablamos de esta mega adentro de Confandi, a la gente le da ansiedad, le da un poquitico de vacío en el estómago, pero de eso se tratan las grandes metas, de que nos generen miedo y que nos motiven a actuar, que nos motiven a salir realmente a buscar y hacer las cosas. Entonces, precisamente eso es lo que estamos haciendo, es viendo y diseñando estructuras para que podamos acercar a esta población a la caja de compensación y que la caja de compensación, que Confandi pueda de alguna manera llevarles sus servicios a estas personas en un esquema nuevo, diferente, que seguramente al principio va a ser muy vigilado por muchas personas, tanto aquí como estoy seguro que en el gobierno, pero que yo espero que empiece a marcar un derrotero para lo que deben ser las cajas de compensación en este nuevo siglo. Es que uno a veces dice, o nuestros televidentes estarán diciendo, Oli, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué se han demorado tanto? Y la labor de los gremios y de las asociaciones es acercarse a las instituciones y conocer por qué no.
y nosotros nos hemos podido dar cuenta que es que hay un marco regulatorio, hay una política, hay unos dineros que son vigilados, hay una superintendencia de subsidios y usted no puede disponer de esos dineros porque tienen, digámoslo, destinación específica. Entonces no es que la caja no haya querido hacerlo, pero la labor de los gremios, escuchando la necesidad de la gente autónoma, trabajadora, es cómo hacemos bajo el esquema actual de hacer algo, crear modelos para hacer algo, pero ojo, están vigiladas todas estas cajas de compensación y todos estos recursos que aportan las empresas y que aportan los empleados. Y lo que no podamos hacer de ahí y se siga manteniendo una demanda, pues habrá que comenzar a proponer políticas públicas que hagan cambios para llegar a esa comunidad. Por eso no es tan sencillo y a veces nos quejamos de, bueno, ¿y por qué no lo hacen? ¿Sí? No hay tanta autonomía porque son recursos de empresas privadas, recursos de empleados que ya tienen derecho a eso y así fue conformado, digamos, el esquema hace muchos años. Claro. La sociedad va cambiando mucho y tenemos que ir, de acuerdo a las necesidades, ir cambiando las políticas públicas. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo con Gustavo y el desafío hoy, yo creo que la pandemia trajo muchas cosas complejas, pero también muchas cosas buenas. Una de esas es replantear y el diagnóstico que hacía José Alberto del país, qué cantidad de trabajadores son formales o qué cantidad de trabajadores son informales. Pero yo creo que hay que replantear, y esto es un mensaje para el gobierno, es ¿qué es trabajar? O sea, el concepto de trabajo hay que reevaluarlo. La persona que vende mangos, la persona que es empleada doméstica, es igual de trabajador que usted y yo, que somos supuestamente formales. El mismo Jacobo lo decía, es que es una manera de decirlo muy odiosa. Es el trabajo formal. Y yo pienso que ahí hay que volver a plantear desde las bases. Y como dice Gustavo, esto es un trabajo que va a tomar mucho tiempo porque hay muchos actores y muchos temas en juego, pero que desde la caja sí se está pensando cómo se evalúa ese marco jurídico para buscarle una inclusión a esta población que hoy en día no goza de estos beneficios y, como lo dice usted, estarían dichosos de poder pertenecer a la caja de compensación. Y aquí hay que entrar en un tema espinoso, y usted sabrá hasta dónde llega en su respuesta. Las cajas de compensación están en la mira hace años de tiburones financieros y están en la mira de la clase política. Hace años, por lo menos 7 u 8 años, se viene hablando de que esa carga del 4% sobre la nómina sería mejor quitarla y que sería mejor que las cajas queden a merced de los fondos públicos del Estado, mejor dicho, a merced de la politiquería. El día que el 4% no lo pague el empresario, sino que salga de un fondo público, eso tiene nombre propio con un político clientelista que va a ir a decir: Jacobo, me pone esta gente aquí. Me imagino que ustedes, como Asocajas, tienen un plan de defensa, y un plan no solo de defensa, sino de propuesta, de por qué es importante que las cajas. Por ejemplo, un profesor de la Universidad de los Andes recientemente decía que es que las cajas manejan 6 billones con B anuales, y que con 3 años de el valor, o sea, 18 billones, ya tendríamos una reforma tributaria y pasando por ella. Eso es un mensaje, en mi opinión, que es muy peligroso, porque está induciendo a mucho empresario a que desestime el valor de las cajas, a mucho trabajador formal a que la desestime y a mucho trabajador informal a que no entienda la importancia de las cajas. Yo soy de los que creo que en un país tan corrompido como Colombia, doctor Tovar, las cajas son de las poquitas instituciones que todavía se salvan en los índices de transparencia, y no estoy pidiendo puesto. De una vez le digo. Ni pauta. No estoy pidiendo puesto. De eso hablaremos después. No me revuelvan las cosas. Pero sí quiero ser claro que si no defendemos las cajas, y por eso estamos aquí, si no defendemos las cajas, estamos haciéndonos un harakiri histórico todos. Muy buena reflexión la que está haciendo José Alberto. La verdad, este es un tema muy espinoso y tiene tanto de largo como de ancho. Lo primero, y es muy importante resaltar, es que por lo menos hay un grupo de cajas que son muy cercanas a los empresarios, Confandi es una de ellas, y en el Valle del Cauca tenemos un grupo grande de empresarios que creen en la caja de compensación, que creen en su caja de compensación y creen en el modelo, afortunadamente. Tienen más de 50.000 afiliados.
Sí, señor. Entonces yo creo que ahí hay una fortaleza muy importante, hay un grupo de empresarios muy fuertes en el Valle del Cauca que dicen, yo pago el 4 porque entiendo. Otro tema es ese tema de entender. Yo creo que las cajas de compensación tienen que contarle a los empresarios qué hacen con los recursos. Y cuando el empresario empieza a entender cuál es el uso de esos recursos, claramente se vuelve un fanático de lo que es el modelo de compensación familiar. Yo he tenido charlas a lo largo de estos 5 años con muchas personas que me han hecho esa misma pregunta y me dicen, las cajas de compensación, eso debería ser parte del presupuesto nacional y deberían de funcionar con presupuesto nacional, que quiere decir, elimine el 4% de la nómina y más bien sáquelo de otra parte para financiar las cajas de compensación. Yo siempre les digo a las personas, primero que todo en el mundo, yo aprendí una sola cosa realmente en economía. En economía uno tiene que aprender nada más una cosa, porque todo lo demás son supuestos y eso de vez en cuando funcionan, de vez en cuando no. Y cuando no funcionan le dicen es que es un supuesto y pues yo le dije que de pronto no funcionaba. Y es que en la vida no hay almuerzo gratis. Nada gratis. Nada gratis. Entonces cuando a un empresario le empiezan a tocar en el oído, a cantar en el oído, vea, le vamos a eliminar el 4%, pero las cajas de compensación van a seguir funcionando con presupuesto de la nación, pues hay que financiarlas. Entonces la plata tiene que salir de alguien. Pues ¿de quién va a salir? Del mismo empresario, pero ya no del 4%, sino que vendrá un impuesto adicional patrimonio, un impuesto adicional a renta, le clavan más IVA a los productos, porque pues financiarlo, la plata no crece detrás de los árboles, hay que sacarla de lo único que genera recursos para poder grabar en el mundo, que son los empresarios. Gigantes, grandes, medianos, pequeños, micros, formales e informales. Esos son los que generan la riqueza en el mundo, no son los gobiernos. Entonces, en ese orden de ideas, si se elimina el 4, pues hay que sacarlo del mismo grupo de personas que hoy en día pagan todo, hay que sacarlo, pero vía otro impuesto. Entonces no hay juego, eso es un juego de suma cero, como dicen. Y lo otro que siempre les digo a los empresarios cuando alguno dice o me pregunta, mira, ¿qué pasaría si esto pasa? Yo les digo, mire, lo que pasaría es, obviamente, uno, que la plata no sale de la nómina, sino que saldrá de un impuesto de renta. Pero lo otro es, señor empresario, ¿usted qué preferiría? ¿Usted preferiría que ese impuesto ya no sea un parafiscal, sino que sea un fiscal que va para la nación? Entonces llega a Bogotá, y en Bogotá el Departamento de Planeación Nacional con el Ministerio de Hacienda dicen, entonces, ¿a quién se le va a dar esos recursos? Y esos recursos los irrigarán por todas partes, quién sabe para dónde lleguen. ¿Usted prefiere eso o usted prefiere que sea un parafiscal, que lo aporte a la caja de compensación local? Que quiere decir que la plata se queda localmente en su región, en su departamento. Y que además de eso, usted tiene la oportunidad, usted no tiene la oportunidad de hacer eso con la DIAN, ni con el Ministerio de Hacienda, ni con nadie, pero usted aquí tiene la oportunidad de ir a una asamblea de esa caja de compensación, hacerse escuchar, y si no le gusta lo que está planteando la caja de compensación, puede hacer y llevar sus votos para entrar al consejo directivo y hacer que sus opiniones y que sus puntos de vista se tengan en cuenta. Eso es el gobierno corporativo de una caja de compensación. Usted no tiene esa posibilidad de hacerlo ni ante la DIAN, ni ante el Ministerio de Hacienda, ni ante el DNP. Usted no podrá hacer eso. Entonces, cuando uno le explica eso al empresario, el empresario dice, hombre, Jacobo, tenés toda la razón. Yo prefiero que que entiendo que la plata tiene que salir de alguna parte y pues que los que vamos a tener que pagarlo somos nosotros. Entonces, pues ahí no hay el tema económico cancelado. Y el tema de veeduría de para dónde van esos recursos y qué se hacen con esos recursos, pues me queda muy claro. La opción de que se nacionalicen o eso sea un impuesto fiscal, pues eso irá a Bogotá y allá el gobierno dirá para quién va y los políticos definirán. Si se queda aquí en el Valle del Cauca, se queda en la caja local para trabajadores locales o para personas locales, para hacer obras sociales locales, y yo como empresario puedo reunirme, puedo agremiarme, puedo asociarme, ir a la caja de compensación, ir a una asamblea, poner mi punto de vista y además de eso puedo participar de su gobierno corporativo siendo un consejero, como lo es en este caso el amigo Case. El ejemplo somos nosotros. El grupo multisectorial
decidió y determinó que quería estar sentado en el consejo directivo y nos presentamos en la asamblea y aquí estamos sentados representando a muchos de los empresarios que no sentían esa representación en otras instituciones. Hoy lo estamos teniendo y hoy estamos de la mano trabajando con todos los directivos de la caja. Además quiero hacer un aporte ahí, el tema de el apellido compensación, que es lo que buscamos con la gente, y por lo menos la caja también participa en el tema de salud y la EPS, por lo menos SOS Confandi, que pueden tener ahora las EPS, todas tienen un tema de críticas por el modelo, por la desfinanciación, pero y he estado en asambleas de la caja donde vemos el problema económico de la EPS, pero hay un objetivo social de mantener ese sector de salud y de luchar por mantener ese servicio. Entonces, ahí es porque muchos de los empresarios seguimos apostándole a que las cajas no pueden cambiar ese modelo de contribución de las empresas a hacer un fondo del Estado, porque si no, si tenemos problemas así que hay muchas cosas que mejorar, ¿cómo será dejándolo con fondos públicos? Y más si las cajas también participan en el tema de salud, que volvió un tema prioritario actualmente. El 31 de diciembre el presidente sancionó la ley de emprendimiento. Y la ley de emprendimiento, entre otras cosas interesantes que trae, es el de la asimilación de las cooperativas, las asociaciones mutuales, fondos de empleados, a MIPYMES. Y de hecho dice que las cooperativas quedan asimiladas al universo de micros, pequeñas, medianas empresas, quedan habilitadas como sujetas de crédito, como sujetos de garantías. Al Fondo Nacional de Garantías le plantea este desafío y de alguna forma las pone en igualdad de condiciones a todo ese mundo del sector social, que son las ONGs, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas y demás, para que con el apellido MIPYME podamos entrar al universo en general del mercado, digámoslo, de bienes y servicios. Esto supone, digo yo, que las cooperativas y las asociaciones de esta naturaleza van a buscar las cajas o van a comenzar a querer buscarlas, y me imagino que las cajas, y Confandi en particular, va a abrirse a que entre ese universo, llamémoslo, de empresas sociales, que no son empresas clásicas, sino empresas sociales, para que también participen de la dinámica de la caja de compensación. ¿Tienen sobre eso algún planteamiento en su portafolio? Estamos precisamente estructurándolo, José Alberto, no solamente lo que estás mencionando, sino que esa ley también, además de eso, tiene por otro lado algo que nos ha sonado, donde nos ha sonado muchísimo la flauta. En esa ley de emprendimiento estamos estudiando la posibilidad incluso, hay que estudiarlo muy bien y tener el marco jurídico para poder hacerlo, pero parece ser que nos habilita como cajas de compensación para entrar realmente a apoyar mucho más precisamente a las MIPYMES. Ese apoyo puede ser incluso desde el punto de vista de financiación de esas MIPYMES, de asesoramiento de esas MIPYMES, de realmente, incluso creemos, estamos estudiándolo y no me quiero adelantar mucho al tema, que incluso podríamos participar no solamente financiando con capital de préstamo, digámoslo así, sino con capital semilla. Estamos estudiando si esa es una posibilidad que nos deja abierta esa ley, que sería muy interesante para, y sobre todo en esta época post pandemia, de poder inyectarle recursos a quienes realmente generan el trabajo, generan la riqueza, generan patrimonio y hacen y construyen país, que son los mismos empresarios, partiendo por los emprendedores, porque pues obviamente las empresas grandes, y como todos sabemos, son un porcentaje muy pequeño, generan mucha riqueza, pero el tejido empresarial de una región se constituye con base primero en las pymes, en las medianas y sobre todo en el emprendimiento, en ese espíritu emprendedor que tengan las personas que tienen ideas, que quieren hacer su negocio y su negocio lo quieren hacer por altruismo, porque quieren construir un mejor país, porque creen en su idea o porque quieren generar beneficios para su familia y su comunidad. Pero ahí es donde está la receta de ese tejido empresarial fortalecido, es precisamente en esos emprendedores. Y creemos que precisamente la ley de emprendimiento lo que hemos vislumbrado que nos puede permitir hacer es apoyar a esos emprendedores
a que sus ideas se concreten en emprendimientos y que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. Eso sería de mucho valor agregado para la región. Sí, José Alberto y Jacobo y televidentes, desde el grupo multisectorial con esta pandemia vimos cómo se quedó corto el gobierno en la atención de capital de trabajo, primero para los sectores más afectados, como turismo, bares, estamos hablando de microempresas, bares, discotecas, restaurantes, centros de eventos, porque el gobierno creó un fondo, el FOME, y destinó unos recursos a través de Bancoldes con una garantía que subió como nunca antes del Fondo Nacional de Garantía al 90%, pero los recursos los movió a través de la banca privada. Y la banca comercial es un negocio, y es un negocio privado, donde hay una garantía máxima del 90% y donde ese 10%, las políticas de colocación de crédito le exigen a la banca privada o su modelo, porque el gobierno por decreto no lo cambió, que lo pedimos en reiteradas veces desde el grupo multisectorial, que al colocar los recursos modificara la política de colocación de créditos, y no se modificó, y estuvimos con la banca, con Asobancaria, con Superintendencia Financiera, y ese 10% que queda descubierto para las micros tenía que cubrirlo el empresario, primero con unos requerimientos que se necesita un analista financiero, un contador fijo, contratarlo, porque los microempresarios, el 80% de los microempresarios no tienen contador fijo. Segundo, las garantías que exigen y el flujo proyectado de los negocios no le prestaban a los negocios. O sea, el 80% de los microempresarios, que son el 91% del tejido empresarial de este país, no son objeto de crédito de la banca privada. Entonces, y esta pandemia que lleva más de un año ha visto cómo más de 500.000 micronegocios han cerrado y quieren volverse a abrir. Entonces, nosotros proyectamos y propusimos un fondo de capital de trabajo con recuperación de capital de trabajo, pero con un acompañamiento, con un sentido social. Usted es una discoteca, no lo van a abrir sino dentro de año y medio, los bancos no le van a prestar, venga cómo lo ayudamos a transformar, porque usted ya acumula créditos al banco que no ha pagado y ya el banco lo calificó mal y no le va a prestar. Está embargado por la DIAN, está embargado por el municipio, está embargado por los proveedores. Pero si tenemos un recurso y un capital de trabajo, una caja de compensación que lo pudiera manejar, que tiene el sentido social, que le vamos a hacer un acompañamiento para que salga y se reinvente donde la pandemia y después devuelva ese capital de trabajo, porque al empresario, al emprendedor, no está acostumbrado a que le regalen nada, no le gusta que le regalen nada, pero sí que le den las condiciones. Entonces hemos visto en la caja un gran modelo, una gran opción, pero seguimos insistiendo y no hemos podido, pero ojalá la ley de emprendimiento y todas estas iniciativas nos lleven a buscar una alternativa que no sea la banca privada. Pues yo escucho a Jacobo en el tema y sencillamente me emociono. O sea, yo creo que el poder nosotros como caja acompañar, apoyar y aportarle al emprendimiento es otra de las maneras de generar tejido social. El emprendimiento y la empresa es lo único que genera realmente bienestar. A nosotros los políticos no nos van a regalar absolutamente nada. Aquí no hay otra manera de generar bienestar, capital y prosperidad que trabajar en el emprendimiento. Así es. Yo creo que es muy importante, Jacobo y Gustavo y Keis, que la gente sepa cómo es que se reparte esa plata, ese 4%, porque a veces la gente dice, no, pero es que si pagamos el 4%, pero todo se va en salarios y etcétera. Parte de esta pedagogía es que le expliquemos a la comunidad, y entiendo, usted me va a corregir, que usted es el que conoce las cifras en detalle, que del 100% de lo que reciben las cajas de compensación, por ley, el 50% está destinado a una serie de fondos, que usted ya no lo va a explicar, el fondo de vivienda, el fondo de sastres, el fondo de niñez, etcétera. El 8% de esa torta es lo que puede el Consejo Directivo y Jacobo disponer para funcionar, entiendo yo. Así es. O sea, de cada 100 pesos, coja 8 pesos, de cada 100 coja 8, y con esos 8 pague salarios, pague gastos de representación, viajes, servicios públicos, etcétera. Los otros 92 pesos se van a repartir en unos fondos especiales de destinación específica y la mitad queda para el llamado subsidio, que se reparte la mitad en subsidio monetario, que es lo que le dan
a los trabajadores que tienen hijos menores de 16 o 18 años para que den manutención, y la otra mitad subsidio en especie, en educación, en vivienda, en recreación, en qué sé yo. Así que como yo no soy el director, pues ya ustedes explíquenlo, pero estoy tratando de mostrar que las cajas solo se quedan con el 8% de ese gran total para su funcionamiento, y todo lo demás se va en trabajo social. Así es, José Alberto, pero lo explicaste mejor que lo puedo explicar yo. Pero bueno, Cuídense que foto le disputo el cargo. Pero voy a darle unas para puntualizar. El primer del 100% de esos recursos, cerca del 50% se devuelve en lo que llamamos nosotros el subsidio, que se llama cuota monetaria. La cuota monetaria es un pago en efectivo que se hace a las familias afiliadas que son de categoría, dentro de las cajas, una categoría A, que son 2 salarios mínimos hacia abajo, o B, 4 salarios mínimos hacia abajo, por cada hijo dependiente que tienen. En ese orden de ideas, ahí se va el 50%, es un pago mensual de recursos que le llegan en efectivo al bolsillo de esas familias, para que con esos recursos los utilicen para o pagar temas de educación o temas de alimentación de sus hijos dependientes. Ese es el 50%. Como usted mencionó también, hay un subsidio que se entrega en especie, que son a través de los servicios que tenemos. ¿Qué servicios principalmente tenemos nosotros que son grandes usuarios de ese subsidio? Educación y recreación. Entre educación y recreación se llevan otra vez de esa torta del 100, se llevan más o menos el 22-23% entre los dos. O sea que estamos hablando del 72-73% del 100% de los recursos que se van. La gran masa en un subsidio en recursos, en plata, en efectivo, en constante y sonante, y el 22-23% que se va en poder dar descuentos a las tarifas, dar subsidio a las tarifas, con un parque que está funcionando, que está bien montado, con unos colegios que están bien estructurados, bien montados, y además de eso, que en las pruebas Saber 11 somos clasificados como A, donde tenemos 10.500 estudiantes, todos, la gran mayoría, digamos, hijos de afiliados de Confandi. Ahí se nos va un pedazo muy importante también. Viene el Fondo de Vivienda, lo que llamamos el FOVIS. Ese fondo de vivienda es de donde sacamos recursos nosotros para poder hacer los subsidios a vivienda. Subsidios a vivienda que hoy en día, un subsidio típico de una caja de compensación para acceso a vivienda está más o menos en el orden de 24 millones de pesos por familia. Nosotros entregamos la no despreciable suma de casi 2.000 subsidios anuales, entre más y menos, porque hay de 24 millones, hay unos que son un poco más pequeños. Estamos hablando de más o menos 50.000 millones de pesos. Esos 50.000 millones de pesos son otro 10% del subsidio, de los recursos totales, está ahí. Entonces estamos hablando de 72-73 entre cuota monetaria, educación y recreación, y tenemos otro 10% más o menos que está asociado a vivienda, a la entrega de vivienda. Después vienen todo ese reguero de los fondos. Desde las cajas de compensación salen recursos para financiar la salud subsidiada, salen recursos para financiar y para pagar a nuestro ente de regulación, de control, de vigilancia y control, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Salen recursos para, digamos, apoyar el desempleo, que no está metido, pues obviamente aquí, sino en lo que habíamos hablado, sino que la gente que queda desempleada. Y eso suma más o menos otro 10% y queda exactamente más o menos el 8% para gastos de funcionamiento de la caja de compensación. Así son las cuentas. Es importante esto que nos cuenta José Alberto y Jacobo, porque normalmente uno ve en las instituciones públicas que más o menos ese porcentaje del 90-92 es para gastos de funcionamiento, es al revés, y no tienen porcentaje para gastos de inversión. Por eso la importancia de las cajas de compensación. Perdón, es que no puedo evitar, me da un infarto. Esta mañana el ministro de Hacienda, el flamante ministro de Hacienda, decía, o ayer lo dijo en un evento, y esta mañana lo replicaban, es que el país tiene caja para 6 semanas. Por Dios. Eso es el país de dimes y diretes. No, ¿quién controla los fondos públicos que maneja el Estado? Nadie.
en una caja de compensación, todos sabemos la plata que llega, a qué va destinada. Sí. Así es. Completamente. Sí. Así es, sí, señor. Bueno, así es. Entonces ahora le voy a abrir otra ventana. A ver. Para que sigamos hablando de todas esas bondades, esos beneficios que además son evidentes. Que nadie está aquí jugando a echar discursos porque es que Jacobo es un político en campaña. No. Nosotros sabemos de los proyectos de vivienda. Una cosa son el FOBIS, una cosa es que las cajas tienen por mandato que coger una plata y destinarla a unos subsidios, pero otra es que las cajas, y en particular la caja que usted representa, Jacobo, hace vivienda, hace programas de vivienda, sí, y no los hace solo en Cali, los hace en varios municipios. ¿Qué características tiene los proyectos de vivienda que hace una caja? Y en este caso, ¿qué hace la caja Confandi? Que el usuario, el que se matricula, el que va y pide la posibilidad de que apúntenme a mí ahí a ver si yo salgo favorecido, sabe que va a un proyecto que tiene unos índices básicos de dignidad, no solo en cuanto a la habitación, la habitabilidad de la casa, sino al entorno y al amoblamiento urbano que implica ese entorno. Háblenos de eso, porque yo creo que ahí hay un papel fundamental que tienen las cajas de compensación en la solución de mejoramiento de vivienda y de construcción de vivienda. Ya no sé si ahora vuelve a salir el plan terrazas o el plan de remodelación de casas de segunda, porque allí habría una enorme capacidad de que las cajas potencien, por ejemplo, que en un barrio como Antonio Nariño en Cali, que son casas de 100 metros cuadrados en promedio, que tienen plancha y hagan un segundo piso y de ahí tienen una renta a la gente, y que las cajas pudieran financiar allí, sería interesante. También un tema que tiene mucho de largo y de ancho, pero vamos a hablar primero de lo que nosotros adentro de Confandi llamamos territorios Confandi, que es precisamente eso. Cada vez que estamos estructurando un plan de vivienda, buscamos que no sea simplemente una unidad de vivienda lo que estamos entregando, sino realmente entregándole a quien se pasa allá, a quien aplica y quien cualifica y quien eventualmente llega a vivir allá, un entorno completo de lo que queremos sea un territorio Confandi. Entonces, cuando estamos hablando de territorios Confandi, no estamos hablando del apartamento o la casa, estamos hablando de todo el entorno, toda la comunidad, que tenga servicios de Confandi cerca, que nosotros podamos llevar, si no hay, es un barrio nuevo, un territorio nuevo que estamos explorando, pues cómo llegamos con servicios de Confandi a esa comunidad, porque sabemos que en gran medida la gente que se está pasando y comprando en estos proyectos son afiliados a la caja de compensación y tienen necesidades más allá de su vivienda. Entonces, ¿cómo podemos ubicar un colegio para sus hijos lo más cerca posible? ¿Cómo podemos ubicar algo de recreación lo más cercano posible a donde está viviendo esta familia? Y así, digamos, abarcar un tema de comunidad y crear una comunidad más que simplemente entregar un techo. Digamos que eso es algo que nos motiva siempre cuando estamos estructurando proyectos de vivienda, hacerlo de esta manera. Ahora hablemos de un tema legal, que además de eso venimos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Vivienda, y es el subsidio de caja de compensación para vivienda, para compra de vivienda, es para compra de vivienda nueva. Eso tiene mucho de ancho y mucho de largo. Eso hace que cuando estemos entregando los proyectos de vivienda tengamos que generar esa vivienda, porque la vivienda no existe, hay que ir a construirla, hay que ir a montar el proyecto, estructurar el proyecto, acercarle los demás servicios Confandi, etcétera, etcétera. En Cali, en particular, si ustedes se han dado cuenta, los límites, las fronteras urbanas de Cali se acabaron. En Cali realmente queda ya muy poquito espacio para hacer proyectos de vivienda. Entonces, lo que está sucediendo en Cali es que Cali se está volviendo un exportador de su ciudadanía, de sus familias. Estamos exportando nuestras familias a Jamundí, a Candelaria, Palmira, a Jumbo y a Palmira. Las estamos desplazando. Una familia de escasos recursos, trabajadores, pero digamos de 2 salarios mínimos o de 1 salario mínimo, salir del casco urbano de Cali, donde vive en el barrio de pronto Antonio Nariño, vive al lado, vive cerca a sus padres, vive cerca a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos, y hacen una comunidad, un barrio de comunidad donde se colaboran,
Si yo tengo que salir a trabajar, mis hijos cuando lleguen del colegio, de la escuela, pueden quedarse allá con los abuelos mientras que yo llego por la noche. Y los tenemos que desplazar a un sitio por fuera de Cali. Le afectamos su calidad de vida en 2 vías. Primero que todo, en tiempos de transporte, de desplazamiento. Todos sabemos que de Jamundí a Cali puede demorarse, al centro de Cali se puede demorar en la mañana 1 hora, 1 hora y media. Y lo mismo al regreso, 1 hora, 1 hora y media montado en transporte para volver a llegar a su casa. Y además de eso, le desbaratamos su entorno familiar, porque si está viviendo al lado de sus primos y su comunidad, pues a irse a Jamundí o a Candelaria, a Palmira o a Yumbo, le estamos poniendo el pereque de que cuando su hijo regresa del colegio, pues tiene que quedarse solo en la casa, porque no hay nadie, porque él está trabajando, él y ella están trabajando, o ella, que es madre cabeza de hogar, está trabajando y no puede recibir a su hijo. Entonces, realmente creemos que algo de lo que podemos hacer, pero esto hay que trabajarlo, somos muy normados, Colombia es un país de muchas reglas, muchas normas, muchas leyes, es cómo podemos empezar a hacer que ese subsidio no sea únicamente para vivienda nueva, sino para vivienda usada, para que la persona que está habitando, alquilando su casa, alquilando su apartamento en el entorno urbano de Cali, cerca a su trabajo, que ya tiene montada su infraestructura familiar, digámoslo así, su red de apoyo local, pueda comprar el bien donde está, no tenga que irse, no tengamos que desplazarlo por fuera de Cali con esos inconvenientes de transporte y que se pierde el tejido familiar. Pero eso requiere de cambios de normatividad y eso lo hemos venido trabajando con el Ministerio de Vivienda. Creemos que el Ministerio ha entendido que por ahí hay algo muy importante que hacer, sobre todo en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, donde ya, digamos, no hay más espacio urbano para construir. Les toca en Bogotá hacerlo en Soacha, bueno, yo no conozco muy bien Bogotá, en Medellín también, en Itagüí, en no sé qué, no sé cuánta. Aquí en Cali, pues, las ciudades satélite, que se volvieron ciudades dormitorio, para poder hacer los proyectos internos y entregar subsidios para que la gente compre adentro de las ciudades y no tenga que desplazarse muy lejos. Entonces estamos trabajando en eso también. Sí, el tema de vivienda es muy importante, primero porque es calidad de vida, es un derecho constitucional. Segundo, porque el subsidio ayuda tanto a proyectos de Confandi como a otros proyectos de construcción, o sea, aplica. Tercero, porque Confandi entiende el tema de equipamiento urbano. Uno ve siempre en los proyectos de Confandi cerca o un supermercado, o una droguería, o un colegio. Cuarto, porque es el sector que genera más empleo, de los que genera más empleo, y mueve una cadena productiva impresionante. O sea, fuera de ya generar empleo como la propia caja, los proyectos generan empleo y el de construcción mueve una mano de obra intensiva tremendo. Y el tema de nuestra área metropolitana, el grupo multisectorial acaba de escribirle al Dani hace poco, ya nos respondieron, mire, Dani, ¿ustedes por qué miden solo el empleo y el desempleo Cali, área metropolitana, que es Cali Jumbo? Primero, no sabemos cuánto es Cali, porque nos mide es Cali Jumbo. Y el área metropolitana de Cali ya no es Cali Jumbo, es Cali Jumbo, Palmira, Jamundí, Candelaria. Y ahí nosotros, hay gente que vive en Candelaria, viene a trabajar en Cali, o trabaja en Cali, vive en Palmira. O sea, queremos que nos midan así, porque por lo menos Medellín, el área metropolitana de Medellín es Medellín, Valle de Aburrá, y son como 6 municipios más. Entonces, así lo tiene Cundinamarca, así lo tiene Bucaramanga. Estamos en el proyecto de ley y ya el Dani nos contestó, estamos en una contrapropuesta, pero ya nos están escuchando porque nos están midiendo mal. O sea, no tenemos la realidad ahí. Pero es muy importante y sé que Confandi cubre mucho la parte del valle, yo sé que son regionales, pero tener esa área metropolitana que por decreto nunca se ha establecido, porque ha habido un celo entre alcaldes por el tema de los impuestos, por eso el mío no llega al centro de convenciones que es Jumbo, o no llega al aeropuerto que es Palmira y todo eso. Pero también estamos trabajando eso, esa labor metropolitana es muy importante. Muy importante, de acuerdo. Sí, y complementando lo que decía Jacobo, pues yo adentro lo que he vivido es el apoyo de Confandi a los diferentes temas, como el tema del fondo de adaptación y toda la parte del jarillón y todo lo que en la parte social Confandi apoya, que es un tema que ha sido pues bastante complejo, pero
ahí ha estado la caja cumpliendo y dando la pelea y honrando los compromisos que hemos adquirido. Así es. Ojalá, como dice Jacobo, pudiéramos no solamente tener viviendas nuevas, sino darle la oportunidad de en la misma vivienda construir para nuestros afiliados. Sí, yo creo que ese tema de la vivienda es de los más sensibles para la gente porque, como ya lo dijeron todos, es que un proyecto de vida pasa por la vivienda. Pero ahí te complemento porque una de las cosas que de pronto Jacobo, en el plan estratégico al 2025, uno de los objetivos más importantes es el bienestar de la familia. Y el bienestar de la familia está en la vivienda, en la educación, en la recreación, en la salud. Y si usted se pone a ver, la caja toca todos esos puntos dentro de su casa. Yo quisiera referirme a un caso concreto en Cali, la ciudad de la Confandi. La directora nuestra vive en la ciudad de la Confandi y compró casa cuando salió, eso hace muchos años. Hace muchos años, sí. Hace muchísimos años, y es exactamente ese modelo. Allí está, tiene el centro educativo, tiene un centro recreativo, tiene farmacia, etcétera. Realmente ese concepto de amoblamiento urbano y el concepto de que no es vivienda, es comunidad, es construcción de comunidad, es lo que uno no encuentra, con honrosas excepciones, en la construcción tradicional. O sea, el constructor tradicional hace la vivienda, pero poco más. En cambio aquí las cajas tienen la posibilidad de pensar en la vivienda como el factor importante, pero de un entorno territorial, que es válido. Quiero preguntarle por otro tema, en los tiempos que nos quedan. Usted ya hizo referencia, hablando de la ley de emprendimiento, a la posibilidad de financiar iniciativas de emprendimiento, etcétera. Hace unos años Confandi fue accionista de Finamérica. Nosotros conocimos esa experiencia en la corporación SECAM. Entiendo que ahora ya no lo son, pero nos parece que es importante y que sí, como vivienda participa Confandi participa de vivienda, participa de recreación, de educación, participe también del tema financiero. ¿Por qué? No porque le vaya a prestar plata al que no tenga un mínimo score pues para que le presten, no, habrá que hacer todos los procedimientos, pero tiene más cercanía con ese emprendedor o con ese microempresario o con ese vendedor ambulante. Nosotros, por el trabajo que hacemos, trabajamos con ese tipo de público y les preguntamos, les decíamos, qué bueno sería que uno pudiera tocar la puerta con Confandi para que le presten platica y sacarlo del agiotista. Usted lo sabe mejor que yo, doctor Tobar, que muchos de los vendedores del centro por la mañana les prestan 200.000 pesos y para tarde tienen que entregar 240.000 o 230.000. Es así, es que ni siquiera es el 20% mensual, es el 20% diario. Sí. Y si no lo pagan, al otro día llega alguien a decirle, usted se fue de aquí, no puede estar porque si no lo vamos a perseguir y hasta matar. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué tiene Confandi para ese universo de emprendedores que hoy no están afiliados, obviamente, a la caja? Pues precisamente, José Alberto, desde que hablemos de Finamérica eventualmente se volvió en Bancompartir. Bancompartir se volvió un banco relativamente grande, digamos, de buen tamaño, y nosotros salimos de esa inversión hace aproximadamente 2 años. Pero con parte de esos recursos estructuramos un área de crédito Confandi. Hoy en día Crédito Confandi tiene un portafolio muy importante de clientes que no son clientes empresas, obviamente, no son empresas grandes, son familias afiliadas a Confandi que tienen acceso a crédito, y estamos abordando precisamente a esa familia que no tiene acceso a la banca tradicional. Estamos hablando de la persona que no le van a prestar plata por sus, digamos, su score. No le van a prestar plata en ningún banco, y esa persona necesita una fuente de financiación para muchas cosas, para comprar activos para su vivienda, enseres, para educarse, para progresar, y ahí está Confandi hoy en día con unas líneas de crédito muy interesantes que además de eso son subsidiadas. Entonces tenemos un híbrido muy interesante. Primero, que es precisamente para esa gente que no está compitiendo. Nosotros no competimos con nadie, ninguno de los bancos, porque las personas a que le prestamos nosotros plata y le damos la mano son personas que no tienen acceso a los bancos. Pero incluso... ¿Están afiliados?
están afiliadas. Tienen que ser afiliados. Tienen que ser afiliadas por ahora. Para ser subsidiado tiene que ser afiliado. Eso es algo que queremos cambiar con lo que estamos trabajando con ustedes. Pero lo que sí estamos haciendo es sacando a estas personas de ese crédito gota a gota, que es un círculo vicioso, porque los costos de esos créditos son tan altos que hacen que las personas tengan que empezar a financiarse cada vez más, buscando más crédito para pagarle al primero al que les prestó, y así sucesivamente se vuelve una bola de nieve. No solamente estamos compitiendo contra ellos, sino que además de eso nuestras tasas son inferiores a las tasas que presta la banca tradicional para una persona que sí puede acceder a la banca tradicional. Entonces tenemos un crédito muy económico, pero además de eso estamos haciendo la labor social de sacar a esas personas de esos créditos nefastos, que son los gota a gota, que son tan onerosos, y además de eso crean un círculo vicioso en la economía familiar que puede ser absolutamente destructivo. Sí, para complementar a Jacobo, pues, lógicamente la caja no puede hacer todo tampoco, y son procesos de aprendizaje, y estas nuevas unidades que se han abierto van en su curva de aprendizaje. Y te cuento, prestar plata es toda una ciencia, porque además a ciertas poblaciones pues que le cueste y que no tengan garantías o ese tipo de cosas es cada vez más complicado, pero la caja ha venido fuertemente trabajando en eso, aprendiendo de la experiencia que hemos tenido y llegando cada vez a más familias para aumentar esos fondos para créditos, y ojalá, como lo dice Jacobo, lleguemos a estos nuevos afiliados, asociados, para poder, con la capilaridad que tenemos, llegarle con más recursos a la población. Además hay una gran oportunidad, que ahora la electrónica nos permite crear una banca más ágil, con más servicios. ¿No ve que el colombiano que montó sí, el banco en Brasil ya es? Que no lo pudo montar acá. Es millonario Forbes. Por eso. Y entonces ya hay una gran oportunidad que nos está dando la tecnología de crear servicios más ágiles. Claro. A lo que tenemos que ayudar entre todas las instituciones es cómo cambiamos esa política pública que lleva muchos años, que no se ha reformado para volverlo más ágil a la necesidad actual que tiene la gente. Entonces ahí hay una gran oportunidad para crecer ese tema de microcrédito, que es muy necesario. Muy bien, vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrobo dándonos reporte de redes sociales. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para todos los invitados hoy en el informativo de Nuestra Gente. Hay bastantes opiniones con respecto al tema del día de hoy y nos han dejado muchos audios también a través de WhatsApp. Me voy con el primer comentario que nos dejan a través de Secan Estéreo y lo deja Cristian Ramírez. Considero que la importancia de la caja de compensación cada vez toma más fuerza. Para nosotros como trabajadores nos brindan un respaldo importante en nuestra labor y ejecutan la posibilidad de un futuro para quienes aportamos con nuestro salario. He logrado muchas cosas gracias a ustedes y hago parte de la caja de compensación con Confandi. Gracias, Confandi, es lo que nos han dejado también a través de nuestros mensajes en Facebook. Quiero que escuchen el primer audio de uno de nuestros oyentes de Secan Estéreo que nos lo dejó desde muy temprano. Mira, pues para mí las cajas de compensación pues me parece que son un buen apoyo desde la parte laboral, desde la persona que digamos pues tiene el tema de prestaciones y demás y aporta esto para el tema de recreación, para el tema de salud y también desde la parte laboral y la parte económica, porque también manejan un tema de préstamos y demás. Pienso que también en ese tema de la emergencia sanitaria debería ampliarse un poquito más, no solamente la persona que pague seguridad social, sino también ver la forma de unificarse, no sé, por medio del tema del gobierno para llegar más allá del colombiano que de pronto no puede aportar el tema de seguridad social, para el colombiano independiente, para el colombiano que de pronto ellos también te miden es por medio de los cuales tú de una cantidad mensual que tú aportes, digamos que por lo mínimo que un colombiano puede aportar o por lo mínimo que le pague el gobierno colombiano, pues también puede acceder a ese tipo de beneficios y más pues por, digamos, por el tipo de emergencia que estamos viviendo en estos momentos. Bien, pues al igual que nuestra oyente, Fernando Ramírez también nos ha dejado un comentario en Facebook y dice: debo confesar que he pasado por varias cajas de compensación a lo largo de mi vida laboral, pero definitivamente la mejor es Confandi y quiero felicitar a los invitados que ustedes tienen en este momento en el programa. Me ofrecen seguridad, tranquilidad, respaldo y sobre todo confianza.
Yo y mi familia hacemos parte de esta caja de compensación. Qué buena oportunidad le están dando en este momento a los que trabajamos y a los que de alguna u otra manera están haciendo una labor independiente. Son mensajes que nos están dejando a través de nuestro Facebook. Más oyentes de Secan Estéreo han dejado su participación. Si estamos hablando de diversificar el portafolio para que las personas independientes tengan igual o más beneficios que las personas que cotizan a través de las empresas, me parece un tema bastante importante. Debido a que al día de hoy, a pesar de que los independientes cotizan con el mismo porcentaje a caja de compensación familiar, estos no tienen el derecho a subsidio monetario, como lo tienen las personas que cotizan a través de la empresa. Entonces, empezando por ese punto, me parece importante que se debería igualar los beneficios que se le otorgan a ese tipo de personas, teniendo en cuenta que es el mismo porcentaje con el cual se está cotizando, y que a la larga son las personas que en realidad necesitan con más urgencia este tipo de beneficios, debido a que son personas resilientes que han emprendido para superar la situación económica que afronta el país. Me despido con el último comentario a través de Facebook de Liliana Nader. Los fondos de empleados son el motor del emprendimiento a través del Fondo de Solidaridad. Hasta aquí el reporte de las redes sociales. Yo me despido directamente desde la cabina de Secan Estéreo, invitándolos para que no se desconecten de la excelente programación musical que tenemos en www.secanestereo.com. ¡Feliz día! Gracias, Alexander, por el reporte. Y uno de los televidentes deja un comentario que nos da pie para pedirle a usted, Jacobo, que se pronuncie. El subsidio familiar del que se habla, es decir, la platica que recibe la persona cuando tiene un hijo menor, es de lo más sensible, porque a todos, cuando nos tocan el bolsillo, por la positiva o por la negativa, si es por la positiva nos pone contentos y si es por la negativa nos pone como incómodos. Él dice algo muy importante: el independiente que cotiza y que paga también el 4% no recibe el subsidio monetario. Punto 1. Pero punto 2, que es el que más nos interesa a nosotros particularmente, esta invitación a que las cajas generen presión ante las instancias debidas del gobierno para que se abran las compuertas hacia esas personas que no son empleadas formales, debieran de encontrar un mecanismo para que también, si esas personas pagan el 4%, tuvieran derecho al subsidio monetario. Hoy día sabemos por ley que eso no es posible, usted ya lo explicó al principio, pero digamos lo que no puede ser un sueño que se le niegue al independiente, porque si el independiente no tiene cómo pagar los 260.000 o algo así que vale la cotización total sobre el salario mínimo, sino que tiene esos 35 o 40.000 pesos que vale el 4%, debiera encontrarse algún mecanismo para que se le dé el subsidio, si no todo, si no los, ¿cuánto es el subsidio hoy? 34.000 pesos. 34.000 pesos. Si no son 34.000 pesos, bueno, que le den 20.000, no sé, algo, una equivalencia, porque eso motivaría la percepción de inclusión social. Lo que no puede ocurrir es que las cajas se vuelvan incluyentes discriminadoras, y eso yo lo he dicho muchas veces aquí, porque una cosa es que a mí me inviten al baile y me digan, usted puede ir al salón, pero cuando llegue el momento de la comida, usted no come de lo que le dan a los demás, come de los de acá. Entonces uno se siente ya no incluido, sino humillado. Y ese punto yo creo que es muy sensible y usted como líder tiene que jugársela, doctor Tobar. José Alberto, en esa estamos. Yo creo que cambiar leyes en Colombia, pues todos sabemos en lo que nos metemos cuando tratamos de proponer y proponemos cambios de políticas públicas. Son trámites largos y dispendiosos de muchos debates. Pero precisamente lo que queremos hacer nosotros es el paralelo mientras tanto, porque las leyes se demorarán en cambiar y cambiarán cuando se convenza más del 50% de un Congreso para hacer cambios y ajustes a las leyes. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es precisamente viendo cómo podemos vincular, si bien que la persona no pague, no puede acceder a pagar esos 260.000 pesos, que es el pago mínimo sobre un salario mínimo. ¿Cómo hacemos de alguna manera para que exista ese pago con contraprestaciones? Y en ese portafolio de contraprestaciones,
pues hay que estructurarlo, ver qué tipo de acceso a educación puede tener, qué tipo de acceso a recreación puede tener, obviamente partiendo de esa bolsa que se está armando, y en algunos casos qué tipo de contribución económica, digamos, no le llamemos cuota monetaria porque ese es el término legal de lo que hacemos nosotros con los afiliados, digamos, formales, pero qué tipo de cuota monetaria o qué tipo de recurso en efectivo, de subsidio en efectivo se podría dar. Pues eso es todo lo que estamos tratando de estructurar y ver ese modelo cómo empieza a funcionar. Ahora, para, digamos, ¿cómo se dice?, controlar las expectativas, vamos a hacer unos pilotos. Esos pilotos los vamos a hacer aquí con ustedes, con el grupo multisectorial, porque hemos entendido que nos unen mucho más allá de simplemente Confandi y Grupo Multisectorial, nos unen muchas cosas que tenemos en común, digamos una visión de lo social, una visión de acercarnos a los empresarios independientes, a los empresarios pequeños, a querer apoyar, a que esos empresarios además de eso creen en su fuerza laboral y quieren apoyarlos también. Nos unen muchas cosas y nos unen además de eso una visión de futuro de cambiar un poco el país. Pero eso vamos a hacer pilotos acá a ver cómo nos funcionan, vamos a hacer pilotos controlados. Esos pilotos seguramente en la medida que vayan siendo exitosos los vamos a ir creciendo y ampliando. Y cuando tengamos una base suficientemente robusta de esas comunidades, nos vamos a ir a Bogotá a mostrarle, mire, el experimento que tenemos en Cali, en el Valle del Cauca está funcionando de esta manera. Empecemos a transformar política pública para que eso se pueda hacer. Pero eso es un tema que nos demoraremos, no estoy diciendo que nos vamos a demorar 15 años en hacerlo, pero es un tema que, porque ya estamos arrancando, es un tema que vamos a arrancar próximamente, este año ya lo estamos estructurando para arrancar dentro de poquito, vamos a empezar a monitorearlo, pilotearlo, ver cómo lo crecemos, ver cómo se comporta ese modelo y con base en eso irlo expandiendo y posiblemente sea tema de 1 año, 2 años donde nos vayamos a mostrarle esto a la superintendencia del subsidio familiar, al Ministerio de Trabajo, que es el ente, digamos, que supervisa desde el punto de vista de gobierno también las cajas de compensación, hablar con presidencia, hablar con senadores y mostrarles el modelo para que empiece a haber un cambio en política pública. Doctor Tovar, las cajas de compensación son, como todo organismo, un organismo vivo. Y los organismos vivos tienen épocas de mucha salud, épocas de poca salud, de enfermedad, etcétera, donde suben y bajan. No todo es éxito, no todo es positivo, no todo es plano, todo tiene sus bemoles. El tema de salud para Confandi, por lo menos hace algunos años, ahora último parece que se está recuperando, fue un verdadero dolor de cabeza. Yo tuve la posibilidad de conocer mucha información del quebradero de cabeza que significó para Confandi estar en el servicio de EPS, de SOS, creo que es que se llama. Sí, correcto. Sí, porque llegó un momento donde la SOS era como una especie de barco que estaba llevando a incunetar, como ocurrió en el canal del Suez, el timón de toda la organización, por la exigencia de recursos y por la reputación que implicaba para Confandi. Yo quiero pedirle a usted, porque hasta ahora todo lo que nos hemos visto son cosas muy promisorias, pero también hay que hablar de aquellas donde no nos ha ido tan bien y mostrárselo a la comunidad. Sí. Y quizás el tema de salud es un tema que ha sido muy complicado, ha habido mucha insatisfacción en muchos de los pacientes y de los afiliados. Entiendo que ustedes están haciendo un gran esfuerzo por dar el salto de garrocha, pero que no vaya a pasarle a Confandi lo que le ha pasado a Comeva, que Comeva, siendo una gran cooperativa que también hemos conocido con mucho detalle, cuando se puso a tener EPS, la EPS comenzó primero a acabar con su reputación, pero segundo a jalarle recursos, es decir, plata de la buena a la mala. Aquí ustedes cómo están sorteando ese tema, porque es un tema muy espinoso y usted sabe que en Colombia los colombianos somos muy poquitos los que queremos las EPS. Así es, José Alberto, y además de eso, qué tristeza, porque el modelo colombiano, cuando uno se sale de Colombia, es de los modelos de mostrar, porque realmente quisiera que alguien me contara en qué país del mundo uno encuentra acceso a la salud universal como lo tenemos en Colombia.
Países multimillonarios como los Estados Unidos, la gente se muere porque no tiene plata para pagar un seguro. Aquí todo está cubierto. Entonces muchas veces somos muy mal agradecidos con el sistema que tenemos e incluso hago una comercial aquí. Hay mucha gente que abusa del sistema, precisamente porque como el sistema es gratuito, uno no paga en una EPS, sino el empleador paga por uno, o si es subsidiado, pues el régimen subsidiado se financia del Estado. La gente no paga, entonces abusa del sistema y pues obviamente termina colapsando el sistema. Pero bueno, ¿qué hemos hecho en Confandi? Definitivamente cuando mencionas, José Alberto, que esto era un dolor de cabeza, no, yo te aclaro, esto era una migraña. El tema de salud en Confandi era una migraña, sobre todo el tema de la SOS. Pero nos hemos embarcado en un plan de ir mejorando paulatinamente, muy demorado, los indicadores financieros, la salud financiera de la EPS. Hemos ido lentamente, pero seguramente hemos ido enervando esas grandes pérdidas que se generaban en la EPS hace muchos años. Hemos ido mejorando, hemos capitalizado la EPS con recursos frescos y el trabajo todavía continúa, pero la EPS que tenemos hoy en día es yo diría que casi la mitad del problema de la EPS que teníamos hace 3 o 4 años. O sea, estamos en una senda de mejoramiento. No estamos totalmente del otro lado, ni estamos bollantes, ni mucho menos, pero el tamaño del problema ya no es una migraña de esas que lo tiran a uno a la cama y le toca a uno cerrar los ojos, sino que ya es un dolor de cabeza con el que convivimos, pero que sabemos que también tenemos un plan a mediano plazo de irlo sacando para que en el plazo de unos 3 o 4 años ese dolor de cabeza se nos quite y la EPS empiece a contribuir también dentro del entorno corporativo de la organización. La EPS tiene un muy buen servicio para los afiliados. Además de eso, la alianza que hemos hecho nosotros con la Fundación Valle de Lili le permite a un afiliado a la EPS, en este caso no necesariamente un afiliado a Confandi, un afiliado a la EPS, tener su salud, digámoslo, vigilado y controlado por una de las mejores instituciones de salud que existen, yo diría definitivamente en Colombia, y además de eso está rankeada creo que de 3ª o 4ª a nivel Latinoamérica. O sea que estamos hablando de una alianza muy poderosa para darle un muy buen servicio para las necesidades de salud de nuestros afiliados. Y ese camino de mejoramiento viene funcionando, todavía nos quedan unos años, pero ahí vamos construyendo ese futuro de la SOS hacia adelante. Pues hombre, José Alberto, vos lo decías, no todo es color de rosa, y hemos hablado de cosas muy positivas y temas muy importantes de las diferentes áreas, pero quiero también mandarle a los televidentes y al público y a los mismos afiliados un mensaje de que el Consejo Directivo como tal está muy de la mano con la administración, viendo todo lo que en salud esté pasando, porque salud es realmente la parte más crítica de la caja, como usted lo dijo, por los volúmenes de recursos que eso jalona, de lo bueno para lo malo. Tenemos muchas expectativas con la alianza con la Fundación. Esperamos que esta sea un ejercicio muy positivo para ambas entidades. Creo que la Fundación necesitaba de nuestros afiliados para tener todavía más personal para atender y nosotros para poder, lógicamente, ir dejando un poquito el tema negativo de una situación que como en muchas de las áreas que hemos hablado de la caja son responsabilidades del Estado, pero que se las han achacado a las cajas de compensación, y eso es una realidad. El Estado se ha hecho el de la vista gorda y nos ha puesto en las cajas una responsabilidad gigante en muchos aspectos, entre esos que además de atender a la población no nos paga. Entonces eso hace que eso sea usted una cartera que no se la pagan, sencilla, plata de la buena a la mala. Claro, pero plata que no le paga el gobierno a usted, entonces usted le toca ir con un fondo a ir a capitalizar otra vez a la empresa, y esto devuelve un círculo realmente no virtuoso y todo lo contrario, no destructivo. Entonces el Consejo está, y nosotros como grupo ahí al lado, apoyando a la administración a ver cómo sacamos este entuerto adelante. Sí, además hay que diferenciar EPS de IPS, porque Confandi participa en los dos modelos. La IPS es la institución que atiende y es la que sufre. La clínica. Y es la clínica y es la que sufre porque
el gobierno no traslada a tiempo a las EPS y las EPS no trasladan a tiempo a las IPS, que son las instituciones que están atendiendo ahí al usuario, pues en la mayoría de los casos. Pero también hay que decirlo que fue visto con muy buenos ojos esa integración con Valle del Lilí, porque Valle del Lilí es de las instituciones más ranqueadas a nivel salud a nivel de Latinoamérica. Los caleños nos sentimos orgullosos y los colombianos de Valle del Lilí, de Fundación Santa Fe en Bogotá. Entonces, esa alianza que ha tenido Confandi con Valle del Lilí, la han recibido muy bien los caleños. Eso lo quiero decir. Permítame, le hago la última pregunta, porque es un tema que tengo la percepción de que Confandi no lo tiene en su portafolio y me parece que en el siglo XXI debiera ser un tema que ustedes consideren, el tema medioambiental. Sería bueno, por lo menos yo sueño, que Confandi en el Valle tuviera, no sé, patrocinara o apadrinara. No, sí lo tenemos. Bueno, entonces ahora me lo va a explicar. No sé, yo me estoy imaginando que tomara un río de Cali y entonces en torno al río hiciera toda una campaña de reforestación, de educación ambiental, de mantenimiento de esas reservas o cualquier otra actividad que tienda a fomentar en los habitantes del territorio la sensibilidad medioambial, porque eso es de suyo, por ser ustedes una empresa social. Así es, Roberto. Y no, el tema ambiental lo tenemos muy claro. Primero, digamos que tenemos una gran diferencia con la mayoría de nuestras empresas, o con muchas empresas, que nosotros somos una empresa de servicio. En ese sentido, pues somos lo que llaman una empresa sin chimeneas. Nosotros no tenemos esa huella, digamos, ambiental tan onerosa como la pueden tener una industria pesada. Pues obviamente nosotros realmente somos una empresa relativamente limpia. Sin embargo, tenemos también un plan ambiental, y uno de esos planes precisamente es cómo involucramos a la comunidad en un tema de despertar ambiental, de que realmente las personas valoren el tema ambiental, porque nosotros lo que sí podemos hacer es, a través de lo que hacemos en lo social, tanto en nuestros planes de vivienda, como en educación Confandi, como en recreación Confandi, tener el tema ambiental encima de la mesa para que las personas vean una manera de comportarse, de vivir con el entorno, que los invite a actuar de manera proactiva en pos del medio ambiente. Hemos analizado en algunas ocasiones precisamente ese tema de apadrinar los afluentes del río Cali, o que terminan eventualmente también en el río Cauca. Hemos explorado esas ideas y creo que algo por ahí podríamos estar generando en un futuro de realmente algo que sea muy visible, porque lo que hacemos nosotros desde el punto de vista de capacitación, de trabajo, pues es algo que hacemos cambiando paradigmas, formando gente, formando nuestra gente, formando nuestros afiliados, pero pues obviamente no hemos hecho un tema así de gran divulgación, pero sí estamos estudiando hacerlo en un futuro. Bueno, no sé. Somos como muy humildes en cacarear cosas, pero por ejemplo el proyecto de Calima que viene, que hemos estado en el tema de diseño, viviéndolo en el Consejo, viene con certificación LEED, o sea, viene con temas ambientales a nivel de talla mundial. Entonces, de pronto lo que el señor quiere es que aquí en la ciudad hagamos más bulla con temas y en el Valle. Pero antes de cerrar, que sé que usted va a cerrar, yo quiero decirle a las personas que nos están viendo, a los afiliados, que busquen en la página web, que busquen a través de las redes sociales los servicios, toda la oferta que Confandi tiene para nosotros como trabajadores, que a veces no la aprovechamos. Se lo digo porque en mi empresa, que somos poquitos, a veces me toca divulgar mucho porque la gente no busca y accede a una cantidad de cosas que la caja de compensación tiene para nosotros. Bueno, y usted me permite, con eso me dio papaya para cerrar con un punto, y es Case es la demostración de que a la junta directiva de Confandi no llegan solo las grandes empresas. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? Somos 18. 18 empleados, y él es miembro del Consejo Directivo de Confandi. Así que ahí tenemos un punto muy importante, o sea, no solamente llegan las grandísimas empresas, sino también las pequeñas en el Consejo Directivo. Le agradecemos al doctor Jacobo Tovar por habernos dedicado esta hora y media de conversación matutina, a don Gustavo Muñoz, a Case Stapel, porque el propósito es mostrar, porque no todo en Colombia es
apague la luz y vámonos. Cierro con el siguiente comentario editorial. Simón Bolívar nos dijo a los colombianos de esa época o a los granadinos de esa época, hace 200 años, Venezuela es un país de militares, Ecuador es un país de curas y de monjas y Colombia es un país de abogados. Con esta arenga quiero invitar a los abogados del país que están en el alto gobierno, que están en el Congreso de la República, que están en las altas cortes, a que dejen de la manía, el síndrome de intentar meter la realidad en la norma y más bien entiendan que la norma hay que adecuarla a la realidad. Colombia del siglo XXI no es Colombia del siglo XX. El mundo del empleo y el mundo del trabajo de hoy no es el mundo del empleo y el trabajo del siglo XX. Por lo tanto, forzar a las cajas de compensación, que es un modelo indiscutiblemente exitoso y único en América Latina y quizás único en el mundo, forzarlas a que se mantengan ancladas en el modelo de empleabilidad formal del siglo XX es estar poniéndoles un techo, una aplanadora que no la va a dejar crecer y seguir cumpliendo su papel. Ejemplos como el que está dando el grupo multisectorial, que es el de acercarse en este caso a una caja de compensación emblemática como Confandi, para decirles a ellos, a Confandi, señores, vengan, sentémonos, ¿qué podemos hacer? No solo por las empresas que están afiliadas al grupo, sino por ese universo de emprendedores, de informales, de cuenta propia, de independientes, que o no están registrados en cámaras de comercio, que ni siquiera tienen RUT, pero que están generando riqueza todos los días, pues no están robando, porque no están destruyendo el país, sino que están consiguiéndose la papita para la casa y de alguna manera están consolidando la paz social. A esa gente hay que abrirle la puerta, pero como dije hace un rato, hay que abrirle la puerta, pero hay que invitarlo al baile de verdad. No hay que invitarlo al baile para decirle, usted puede bailar cuando suenen los boleros, pero cuando suene la salsa usted no se me puede parar a bailar. Cuando llegue el momento del buffet, deje que coman los invitados que tienen corbata. Usted, que no tiene corbata, vaya y coma allá cerquita a la cocina, que le vamos a dar otro tipo de ración. No, el concepto de inclusión social es único y no puede partirse. Yo estoy incluido o estoy excluido, pero yo no puedo estar medio incluido o medio excluido. Y el llamado es a defender a las cajas de compensación. Son quizás de las únicas instituciones de este país que todos los días amanece con un escándalo, que tienen un altísimo nivel de transparencia, no solo en el ejercicio y uso de sus recursos, sino en el impacto social que está generando en las comunidades territoriales. Más de 30 cajas de compensación familiar que están atendiendo tal vez a 22 millones de familias en el país, es decir, al 40% de los colombianos tienen que volverse las cajas que atiendan a 50 millones de colombianos. Y párele el ojo. Si usted es un ambulante, si usted es un taxista, si usted es un conductor, si usted es un tendero, organícese o acérquese a los gremios sectoriales, acérquese aquí al grupo multisectorial. ¿Para qué? Hay que defender las cajas, porque defendiendo la caja defiende su derecho a ser incluido. Y no podemos dejarle las cajas ni a los políticos, que no producen nada pero se lo comen todo, ni a los funcionarios de gobierno que solo saben gastar porque no producen un peso. Así que los empresarios, los emprendedores, tenemos derecho a exigir, defendamos las cajas, que ellas son la inclusión social. Buenos días. Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020.
paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.